noches, querido público. Gracias por estar una vez más con nosotros. En esta noche tendremos un tema muy importante, el cual estaremos abordando con un importante abogado, quien nos visitará en la noche de hoy. Me encuentro como cada jueves, pero en el día de hoy, a diferencia, con mi compañera Alejandra Valerio, quien estará compartiendo conmigo algunas informaciones. Y vamos a iniciar con algunas noticias que son de mucho interés. Dentro de ellas está que el gobierno de China prestó a la República Dominicana 600 millones de dólares para poder arreglar el sistema eléctrico en el país. Este dinero se le estará entregando a la Corporación Estatal Dominicana de Electricidad y pues se espera que con este fondo ya se ha reparado lo que es el daño que se ha estado ocurriendo en nuestro país y que también se ha estado anunciando de que ha habido mucha pérdida de electricidad ya que no se ha administrado de una manera correcta. Entonces el gobierno espera y también pues la CDEE poder paliar esta situación de la cual lleva nuestro país desde hace muchísimo tiempo y esperamos que ya con esta medida se solucione. Se ha estado hablando también, Alejandra, de que el país se está comprometiendo de una manera u otra con China, con estas relaciones desde un punto geopolítico y también vemos que estamos pues de lado con ellos en todos los sentidos, pero esto será algún tipo de amenaza para comprometernos de una manera más fuerte aún con este país o que le debamos algo más que el préstamo en un futuro, aún no lo sabemos. Bueno, una de las cosas más interesantes es que un reputado economista mencionó que la República Dominicana se está endeudando por 14.4 millones diarios. Ya que este no ha sido el único empréstito que se está llevando a cabo en estos días. Pero cambiando el tema, otra de las noticias, se someten a la justicia a 12 personas que han sido acusadas de fraude a una empresa telefónica nacional. Están acusados de haber elevado la velocidad de la data de Internet a más de 250 megabytes y deberle a esa empresa más de 23 millones de pesos. Se le ha entonces puesto una medida de coerción de visita periódica y bueno, se estarán dando más detalles. No se han dado detalles del asunto, pero estaremos conociendo más adelante sobre Hay más de 10 personas involucradas, no se sabe exactamente el nombre de la telefónica, pero vemos que este es un delito grave, ya que al parecer fue pues en conjunto que se decidió hacer esta elevación de los megabytes de la velocidad del internet en esta empresa y pues ellos recibirán su condena. Bastante lamentable el caso. Pero también vamos a cambiar de tema y a darle seguimiento a una noticia que ha acaparado la palestra pública y por la cual el país ha estado consternado en el último año y también en los 2 meses que se ha llevado este caso. Estamos hablando, como ustedes imaginarán, del caso Emily Peguero, la joven que fue asesinada por Marlon Martínez en San Francisco de Macorís. En el día de hoy se dictó sentencia, ya finalmente pueden tener un respiro los familiares de esta joven y pues la decisión de los jueces fue nada más y nada menos que 30 años a Marlon Martínez y 5 años a Marlene Martínez, madre del que asesinó a la joven. O sea, muchas personas están en contradicción con esta medida que interpuso el tribunal, los jueces, pero también, por lo menos, digo yo desde mi parte, se hizo lo justo, o sea, se hizo lo que se debía de hacer, que fue hacer justicia, que si se le debió poner más tiempo o no a Marlene, bueno, eso va a hacer discrepancia, porque también vemos lo que es la parte del Código Penal de la República Dominicana, lo que establece, y pues según las leyes no todo se puede dar como el público quiere. Pero danos tu evaluación sobre este caso. Bueno, particularmente yo entiendo que la decisión fue justa en medida de la ley y las pruebas presentadas. Si bien es cierto que en algunas personas es necesario que a Marlene se le condene de una manera más dura, por lo que se discutió en el juicio el día de hoy, se entiende que no hay una tipificación para lo que Marlene Martínez
cometió. Entonces, bueno, por eso se hace difícil llegar a una condena de mayor cantidad de años. La verdad es que esto sigue siendo un caso lamentable para la sociedad dominicana, que deja claro que aún nos falta mucho camino por recorrer para poder lograr una equidad de género en todos los términos. Algo También que a mí una me llama equidad. mucho la atención, y es que a veces obviamos factores que no se dan en la conversación o que hacen los medios. Y es que, por supuesto, esto tiene que ubicarse dentro de circunstancias determinadas para poder entender lo que pasó y para poder entender por qué se dio este tipo de asuntos. Particularmente entiendo que esto es un caso que nació por causa de un aborto no realizado, o ya un Medidas crimen, no tomadas correctamente. según la legislación dominicana, ya que esto es algo que no se puede lograr, no se puede realizar de manera legal, y que tal vez hubieran sido otras las consecuencias si fuera otra la legislación en este sentido. Bueno, yo no se lo atribuyo a eso en ese sentido, ya que realmente, o sea, porque no sea legal el aborto en nuestro país, no quiere decir que uno tenga que buscar el peor camino para resolver un caso. Eso sí, y hacerlo bajo definitivamente. sus propias manos. O sea, esa decisión es demasiado fuerte y él sabía, o sea, a lo que se iba a abstener. Pero lamentablemente vimos el resultado final y una madre, sobre todo, que con su instinto de protección trató de cuidar a su hijo, pero tampoco hizo lo correcto, porque en vez de cuidarlo, lo que hizo fue que lo hundió más, porque había allí una familia consternada, una familia destruida, que estaba esperando respuesta, que quería saber si realmente su hija estaba viva o no. Y ella, sabiendo la información, se quedó callada por cubrir a su hijo. A mí me parece que el hecho de que las madres estén tan involucradas en lo que están haciendo los hijos, en los crímenes atroces que están realizando sus hijos, y con esto me refiero no solo al caso de Emily Peguero, sino a otros casos que se han dado en los últimos meses en nuestro país, donde las mismas madres son las que hacen que el proceso sea inclusive más difícil de llegar por encubrir a sus hijos varones. No estoy hablando de las hijas, a los hijos varones. Yo creo que eso es algo para poner atención. Nosotras las mujeres, que seremos madres o que somos madres, estamos haciendo una labor eficaz como madres, inculcando valores, llevando a la sociedad individuos que tengan la capacidad de actuar de manera correcta. A mí me parece que luego de que uno tiene un hijo y que hace un esfuerzo por darle tamaño, como dicen aquí, llegar a este tipo de momentos y tener que entrar la mano tan hondo para poder sacarlos del lodo, es definitivamente una señal de que no estamos haciendo un trabajo de la mejor forma. Y se toma este caso más que nada para reflexionar sobre esta situación que ha pasado, para que todos los jóvenes y también los adultos, los niños que también ya van teniendo conciencia sobre esto, vean que no se debe maltratar a una mujer bajo ninguna circunstancia y siempre se debe buscar ayuda de profesionales, de personas que sí sepan antes de tomar cualquier decisión que pueda ser desfavorable y que pueda destruir tu vida. Así que continuaremos abundando más sobre este tema. Cuando regresemos, vamos a una pausa y continuamos con más. Ya estamos de regreso aquí en su programa Hablando con Elías, pues en este momento vamos a recibir a nuestro invitado de la noche. Él es abogado, realizó una maestría en Derecho Civil y también en Derecho Humanitario y Derecho Internacional Humanitario. Está con nosotros Manuel Bordas Nina. Bienvenido, Manuel, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación, Chamil y Alejandra. Para mí más que un placer y un honor poder compartir esta noche con ustedes sobre un tema tan trascendental como es los derechos humanos en la República Dominicana y a nivel internacional. Así mismo.
Aprovechando que tú te especializas en esa área, pues vamos a tratar esta noche lo que es el tema de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también vamos a tratar algunos casos relacionados a la República Dominicana. Pero antes vamos a comenzar un poquito abundando acerca de lo que es el derecho humanitario, el cual nace en 1948 en París, Francia, después de que la Organización de las Naciones Unidas pues decidan que se debía establecer lo que era una declaración donde se posteara los derechos humanos del hombre. O sea, como tal, nosotros nacemos libres e independientes, se supone, aunque venimos de una madre, de un núcleo, y también hay derechos que vienen de por sí con nosotros. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, según las guerras, los conflictos de intereses políticos, económicos, también la misma esclavitud, nos lleva a pensar, o los llevó a ello en ese momento, a decidir de que tenían pues que poner parámetros para ser respetados, más que nada. Entonces, aquí vemos cómo surgen los derechos humanos, y más luego lo que es el sistema interamericano de derechos humanos para salvaguardar más que nada los derechos esenciales del hombre. Entonces, bajo la opinión de ustedes, argumentenme un poquito acerca del inicio de los derechos humanos y también cuál era el punto específico para dar paso a lo que era este sistema completo. Fíjate, los derechos humanos surgieron en principio como una limitante al poder, donde el Estado acaparaba todo el poder, tanto económico como político y social. Las personas necesitaban en sí una protección frente a esa persona tan poderosa y absoluta como era el Estado. Los primeros vestigios que tenemos sobre los derechos humanos están bajo el cilindro de Ciro, aquel Ciro el Grande que en Babilonia, como rey, otorgó la libertad a los esclavos. Posteriormente a ello vimos otros acontecimientos bastante importantes como la Carta Magna Inglesa, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, y más adelante, como muy bien tú mencionabas, lo que era la Declaración Universal de los Derechos Humanos a partir del año 1948 con el surgimiento de las Naciones Unidas, que estas personas buscaron realmente tratar de evitar las atrocidades que se cometían a diario con las guerras que estábamos viviendo. Pero realmente lo importante de todo esto, antes de abocarnos al tema central, es contestar la pregunta de qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos no es lo que vemos generalmente en los medios de comunicación, que siempre se utilizan como una herramienta para que los delincuentes puedan salir a flote en los procesos penales que tienen. No son eso. Los derechos humanos son aquellas prerrogativas que tienen las personas por el simple hecho de ser personas y que buscan una garantía no solamente frente al Estado como se concebió en principio, sino también contra otras personas de carácter particular. Y ahí es que radica la importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos se dividen en República Dominicana y a nivel internacional en generaciones de manera doctrinal. Tenemos por un lado derechos civiles y políticos, que son los derechos conocidos como de primera generación, que son aquellos derechos al voto, derecho a ser elegido, derecho a la libertad, derecho a la vida, a la dignidad humana. Luego tenemos una segunda generación de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, aquellos que tratan sobre una contraprestación entre el Estado y las personas. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa, entre otros. Y tenemos por último una tercera generación de derechos humanos que son la solidaridad de los pueblos, aquello del derecho a la paz y demás. Y justamente con esta generación de derechos humanos es que se pone la República Dominicana en participación con la comunidad internacional. Y cuando hablamos de la participación en la comunidad internacional, hablamos de una cesión de la soberanía del Estado, que muchas veces es muy cuesta arriba nosotros aceptar que ciertamente en el mundo que tenemos globalizado, la República Dominicana debe ceder parte de su soberanía. Y aquí es importante ver algunos puntos. Primero, algunas características que tienen los derechos humanos y la interpretación que da la Constitución Dominicana respecto de ellos. Tenemos que los derechos humanos son inembargables. Por más deuda que tú tengas, no te pueden embargar tus derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, la dignidad humana, no puede ser enajenado. Tampoco puede prescribir, entiéndase que no tiene un derecho de expiración. Pero también es un derecho que debe ser de carácter progresivo, no regresivo. Y ya veremos más adelante cómo esto se concatena con el tema esencial que vamos a tratar el día de hoy. Y con relación a la interpretación, que es el punto más importante, tenemos que los derechos humanos son de carácter enunciativos, no limitativos y que no excluyen otros derechos de igual naturaleza, así lo establece la Constitución. Y que al igual, la Constitución Dominicana pone de igual jerarquía los tratados internacionales en materia de derechos humanos que la propia Constitución. Y aquí quiero hacer una puntualización bastante interesante. Antes teníamos una pirámide clásica, que era la pirámide de Kelsen, donde desarrollaba
las diferentes normas jurídicas dependiendo de su jerarquía. Y al inicio establecía la Constitución, más abajo los tratados internacionales, y ahí seguía un grupo de normas. Pero con la realidad constitucional actual, tanto los tratados internacionales, específicamente en materia de derechos humanos, como la Constitución, se encuentran al mismo nivel. Y por eso se da mucho el debate de qué está por encima, los tratados internacionales o la Constitución. La propia Constitución Dominicana resolvió ese problema. ¿Y de qué forma resolvió ese problema? Bueno, cuando vemos al artículo 74, numeral 4, establece el principio de favorabilidad. ¿En qué consiste el principio de favorabilidad? Que ante un choque de dos normas, se va a aplicar la que más beneficia al titular del derecho. ¿Y cómo ejemplificamos eso? Muy sencillo. Imaginemos una situación donde una persona tiene ciertas prerrogativas al amparo de un tratado internacional y al amparo de la Constitución Dominicana. Un juez dominicano, al momento de decidir qué norma aplicar, va a tener que partir del principio de favorabilidad. Y en este caso, si el derecho que más beneficia se encuentra en el tratado internacional, ¿qué va a decidir? Tomar el que se encuentra en el tratado internacional. Y eso quiere decir que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. No necesariamente, sino que la propia Constitución establece cuál va a ser el mecanismo para beneficiar a esa persona para que sea juzgada de manera conforme. Entonces, aquí damos paso, cuando hacemos este preámbulo, a los sistemas de protección de derechos humanos. Existen diversos. Protección a nivel universal, que se da en el seno de Naciones Unidas, donde Naciones Unidas tiene diversos órganos que promulgan y protegen los derechos humanos, entre ellos el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General, la Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia y otros. Y diversos instrumentos, como tú muy bien mencionabas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos de Nueva York, que son los pactos de los derechos civiles y políticos y de derechos sociales, económicos y culturales. Pero también tenemos otros sistemas, como son los regionales. En el caso específico que vamos a tratar el día de hoy, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. ¿Y en qué consiste el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? O sea, yo me imagino que es para lo que no se podría resolver en una nación, en un país, llevarlo hasta la Corte Interamericana o convocarlo o exponerlo allí para ver si se puede resolver desde ese punto, como ha pasado en casos anteriores. Así es, pero va un poco más amplio. ¿Y por qué digo más amplio? Porque el sistema interamericano no solamente lo vemos desde el punto de vista de los organismos que lo conforman, también por los instrumentos internacionales. Cuando me refiero a instrumentos hablo de declaraciones, de tratados internacionales y de pactos, sobre todo como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es y forma parte del bloque constitucional de la República Dominicana, reconocido no solamente por la Constitución, sino también por la Ley 137-11 sobre procedimientos constitucionales y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al igual que la Resolución 1920 del año 2003 de la Suprema Corte de Justicia. Han establecido que tanto la Convención como las decisiones que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, el sistema interamericano está compuesto... Ahora, yo quisiera hacer una parada. Sí. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad para los televidentes que no están muy relacionados con el tema? En forma llana, el bloque de constitucionalidad es un conjunto de instrumentos y normas que procuran mantener la vigencia efectiva de la Constitución Dominicana. Está encabezada, en primer lugar, por la propia Constitución Dominicana, por los tratados internacionales en materia de derechos humanos a la misma par, y de ahí se desprende toda una pirámide de leyes especiales, leyes orgánicas, lo que tiene que ver con la jurisprudencia constitucional, la doctrina constitucional y demás costumbres y usos que tenemos. Retomando el tema del sistema interamericano, el sistema interamericano cuenta con dos órganos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estos surgieron en base a la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Qué es lo que sucede con estos dos organismos? Por parte de la Comisión, esta funciona como si fuera un fiscal, un procurador en República Dominicana. Es la encargada de recibir solicitudes de personas o de estados para realizar investigaciones cuando hay violación de derechos humanos. Ellos pueden realizar diversas entrevistas, visitas in loco, que son visitas donde los comisionados de la comisión, valga la repetición, se trasladan al país donde se ha dado la violación y ellos por sus propios ojos pueden evidenciar la situación real que se da. En caso de que ellos entiendan que tiene méritos la denuncia que han realizado, pues la someten directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí se le da curso. Pero no solamente están las personas de manera particular que pueden apoderar a la comisión para el conocimiento en la Corte, sino que los propios estados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden directamente llevar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de otro estado
que esté violentando los derechos humanos. Entonces, para obtener competencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede interponer una demanda tanto una persona física como un Estado. La persona física no lo puede hacer directamente. Debe tramitarlo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los estados sí lo pueden hacer de manera directamente ante la Corte. Okay. Entonces... Bueno, pero para seguir un poquito de eso, sí. Vamos a ver unas imágenes y Adelante. regresamos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido... Bueno, estábamos viendo aquí un videíto acerca de los derechos humanos que iniciaba pues con la definición que le daban algunas personas a estos. Y también se notaba que hay personas que aún no saben qué son los derechos humanos. Pero por eso lo interesante de tratar este tema en esta noche aquí para abordar un poquito más y de que también usted sepa que tiene muchos derechos como ser humano, como ciudadano y que son importantes pues que los cumpla y que también los defienda. Después de estas informaciones continuaremos con más, pero vamos a una pausa comercial. Ya regresamos.
Muchas gracias por seguir en sintonía aquí en Hablando con Elías. Tenemos a Manuel Alejandro Bordas, un abogado, y estamos hablando sobre los derechos humanos en la República Dominicana. Habíamos tratado un poquito el tema sobre sobre la dinámica constitucional en la que se envuelven los derechos humanos. Y hay algo que a mí me gustaría traer aquí al escenario para tratarlo. Y es que en algunas ocasiones nosotros pudiésemos confundir cuáles son las funciones o la competencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero cuál es la función entonces que con relación a los derechos humanos tendría el Tribunal Constitucional en la República Dominicana. Fíjate, el Tribunal Constitucional, en base a lo que establece la Constitución, es el máximo intérprete de la Constitución dominicana. Y para ello se ha encargado de hacer diversas funciones. Por ejemplo, es el encargado de revisar las acciones constitucionales de amparo, que son esas acciones que se llevan ante los tribunales por violación a los derechos fundamentales conforme al artículo 72 de la Constitución. Pero también se encarga del control concentrado de la constitucionalidad, y esto implica aquellas normas que choquen con la Constitución pueden ser directamente accionadas ante el Tribunal Constitucional, y ésta lo pasa por un filtro. Si entiende que no es constitucional, declara inconstitucional esa norma. Y eso precisamente fue lo que se realizó con el instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué sucedió allí? Explícanos ahí, que parece algo interesante. La Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional, pero estableció una reserva para la posterior aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sin que estuviera sujeto a una ratificación, porque pues no trataba de un tratado internacional, sino de un simple documento de aceptación de competencia, porque la propia convención creaba la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. República Dominicana no hizo ningún tipo de reserva en ese tratado internacional. Las reservas son como una especie de postura previa para poder asumir alguna postura determinada. Es un tema de objeción. Exacto. Nunca objetó ningún articulado de la Convención Americana de los Derechos Humanos. O sea, que estaba de acuerdo con todo lo que se establecía. Exactamente. Entonces, en el año Pero no solo una objeción, o sea, una reserva no solamente me dice que alguien no está de acuerdo con algo, sino que en algún momento puede surgir alguna situación en la que le parecería no estar de acuerdo. O sea, se da el espacio. Y que no me pueden oponer a aquello a lo cual yo hice reservas. Exacto. ¿Y luego qué pasaría? Bueno, continúa. Entonces, en el año 1999, el hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, antiguo embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos, depositó el instrumento de aceptación de la Corte. Y desde ese entonces, la Corte Interamericana, hasta el año 2014, tuvo competencia sobre la República Dominicana. Y de manera particular entiendo que la tiene, por los siguientes argumentos que vamos a ver. República Dominicana ha asistido desde el año 1999 a todos y cada uno de los litigios en los cuales se ha visto envuelto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha postulado candidatas a ser juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son dominicanas. Sí, exacto. Sí. Yo creo que sí. Aparte de eso, República Dominicana ha cumplido con decisiones que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, República Dominicana, como dije al inicio, ha hecho parte del bloque de constitucionalidad las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aparte de ello, tenemos un tema, y es que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la Corte porque entendió que no cumplió con el procedimiento establecido para las convenciones internacionales. ¿Pero qué sucede? Que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya ha dicho, en casos parecidos, que ella es maestra de su jurisdicción y que solamente ella es quien establece y determina cuándo es competente o no. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos establece el procedimiento para que tú puedas dejar de ser parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y tienes que hacerlo con un año de antelación. Y es precisamente haciendo la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entiéndase que el Tribunal Constitucional, con la sentencia que rindió en el año 2014, al decir que es inconstitucional el instrumento de aceptación de la Corte, no es cierto que no ha mantenido al margen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aún seguimos siendo parte, porque somos parte todavía de la Convención Americana. Entiéndase que para nosotros, para que las sentencias no sean vinculantes de la Corte IDH, obligatoriamente nosotros tenemos que denunciar la Convención. ¿Y qué es denunciar? Salirnos de ese pacto, de esas obligaciones que nosotros hemos asumido a través de esa Convención. Y del sistema interamericano.
podríamos mantenernos en el sistema interamericano ante la OEA, pero no formando parte ya del sistema de protección específicamente en materia de derechos humanos, porque no tendría sentido, porque la convención es, vamos a decir, que el pilar general de los derechos humanos a nivel interamericano. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un país, y como también surgió aquí con un caso de la legalización de extranjeros, qué sucedería si ese Estado no quiere aceptar lo que es la competencia por declararlo inconstitucional? O sea, ¿cuál sería ya la sentencia final o la resolución en sí de ese caso? Inclusive ya ha pasado. Fíjate que en el año 2013, con la sentencia famosa, que fue la 168-13, que desnacionalizó cientos de miles de dominicanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó esa actitud por parte de la República Dominicana en el Tribunal Constitucional y entendió que era nulo, porque ya la Corte Interamericana había establecido que el estado migratorio de un padre no se transmite a sus hijos. Entonces, hubo una condena. ¿Cuál es la situación real? Es que lamentablemente la Corte Interamericana y el sistema interamericano en sí no tiene un mecanismo de sanción que pueda ser directo. No hay una obligación pública. Hay una obligación. El problema es que no hay una sanción. Entonces, el único seguimiento que se le pudiera dar es a través de relaciones diplomáticas. Exacto. No hay un organismo que se encargue de ejecutar ese tipo de sanción. Es lo mismo que pasa en Naciones Unidas, con los órganos de Naciones Unidas. Correcto. Al final, tú tienes una especie de sanción dentro de un organismo internacional, pero esa sanción es un poco más, podríamos llamarle moral, ante la presencia de los demás estados. Sin embargo, no se tiene en ninguno de los dos sistemas un procedimiento ni un organismo que se encargue de ejecutar una especie de pena, podríamos llamarlo, para equipararlo con el sistema más. Que si se diera de una manera más estricta, entonces muchos países dejarían de ser parte de la Corte o de esta parte del sistema de la Corte Interamericana, ya que ningún país se quiere ver obligado a dejar de ejercer lo que dice su Constitución porque simplemente lo llamen a respetar alguna norma que consideren Lo que pasa es que este tipo de convenio, llamémosle así, se da precisamente por la necesidad que tienen todos los países de convivir bajo ciertas normas y ciertas circunstancias. Sería como que crear la paz, o sea, a nivel tanto geográfico como político, o sea, mantener esa unión entre los estados, pero también respetando las diferentes partes. Y para hacer una prevención. Por supuesto, tener un espacio de diálogo, que es, podría decirse que el principal objetivo de estos espacios. Eso es así. Fíjate que el pilar principal para cualquier convenio internacional es la autonomía de la voluntad. Es el Estado quien se somete a obligarse a cumplir determinadas protecciones y promociones de derechos humanos. Entonces, por sí mismo. Si tú asumes esa obligación, que es una obligación que tú la asumes contra prestación de un beneficio, ¿y cuál es el beneficio? La cooperación internacional que se da entre los estados, que no solamente es un tema de materia de derechos humanos, sino de relaciones comerciales, de relaciones aduaneras y migratorias. Y políticas también. Entonces, para tú poder beneficiarte de ese sistema, tienes que cumplir con lo que establece ese sistema. República Dominicana no ha visto mayores riesgos con esta decisión del Tribunal Constitucional porque inteligentemente el presidente Medina y el Congreso de la República Dominicana pudo adoptar ciertas leyes como el plan de regularización y la ley de naturalización para mermar un poco los efectos que generaron la sentencia 168-13. Y es por ello que no hemos visto, vamos a decir, que una sanción drástica. Que es un libro de historia esa sentencia. Sí, totalmente. O sea, una sentencia que violó numerosos derechos. Por ejemplo, el tema de la irretroactividad de la ley, o sea, tú retrotraer esa situación al año 1929. Sí. Pero bueno, y eso fue una materia de muchísimo debate. Sí, al final la conclusión que debemos llevar es que República Dominicana no está sola en el mundo. República Dominicana de manera voluntaria ha formado parte de la comunidad internacional para beneficiarse precisamente de todo lo que esto ofrece. Y ha sido pionera en muchísimos otros sistemas, miembro fundador de las Naciones Unidas, correcto, por ejemplo. Bueno, y nosotros vamos a pasar a ver estas imágenes y continuamos con este tema. El informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprueba a la República Dominicana en todas las facetas relacionadas a esta materia. Uno de los elementos que recibe mayor crítica es el de las ejecuciones extrajudiciales. Resulta que la Policía Nacional solamente ejecutó este año
más de 185 ciudadanos, de los cuales esos 185, conforme al mismo informe, más del 65 al 70% resultaron que son ejecuciones extrajudiciales en un país donde no existe la pena de muerte. La tortura y el secuestro de los familiares de los policías, de los detenidos, de que están buscando a la policía, sigue haciéndolo. Ellos buscan a Pedro, se llaman la mamá de Pedro, el papá de Pedro, los hijos de Pedro, hasta que Pedro se entregue. Es una práctica que la responsabilidad principal es del Ministerio Público, que se presta para eso. El documento contiene además testimonios de ciudadanos a los que supuestamente se les colocó sustancias prohibidas para vincularlos al delito del narcotráfico. Como consecuencia de eso, más de 1.000 jóvenes se encuentran guardando prisión en distintos centros penitenciarios, ya comprobado de que real y efectivamente le han puesto la droga a esos jóvenes, lo que está contribuyendo a crear grupos sin posibilidades de que puedan tener derecho, como porque el joven que lo fichan ya es una sentencia que lo condena para la muerte. La comisión detalla también que persisten violaciones a los derechos de dominicanos de ascendencia haitiana y nacionales del vecino país. Los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, fundamentalmente trabajadores migrantes, se siguen violando. Son decenas de miles de estas personas que carecen todavía de un documento real donde ellos puedan ejercer su derecho a ser ciudadanos. El informe anual Situación de los Derechos Humanos República Dominicana 2017 critica la sobrepoblación carcelaria, señalando que en algunos centros sobrepasa con más de 300% su capacidad. El hacinamiento estaría afectando incluso a las prisiones del nuevo modelo penitenciario que empezó a implementarse a partir del año 2005. El informe anual de la... Bueno, aquí estamos viendo un videíto que trataba sobre la legalización de los extranjeros y como estábamos tratando también anteriormente, pues se dio un caso en el 2014 en el cual la República Dominicana declaró la competencia interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como inconstitucional. Entonces, a raíz de esto, tiempo antes, se estuvo también haciendo una revisión nuevamente de lo que era el artículo que establecía la legalización de extranjeros, que en un punto Manuel indicaba que solamente las personas que habían nacido en el país, o sea, podrían legalmente ser ciudadanos dominicanos, pero que sus hijos, o sea, no podían tener la nacionalidad de nuestro país. O sea, a raíz de esto, lo que estipulaba la sentencia era que los hijos de ilegales nacidos en el país no tenían la capacidad de poder tener la nacionalidad dominicana, violando esto principios de derechos humanos, sabiendo que primero la Constitución Dominicana establece que la nacionalidad se puede adquirir bien sea por ius solis o por ius sanguinis, es decir, siendo usted hijo de dominicanos o naciendo en la República Dominicana. Eso no especifica que la situación o el estatus legal de sus padres intervenga en esta fórmula, ¿no? Bueno, todo depende porque según los cambios que se le fue dando anteriormente, también hubo una parte en la que se citaba, no recuerdo exactamente cuál de todas fue, que solamente que hijos de extranjeros diplomáticos no podían tampoco ser nacionales dominicanos. O sea, eso ha tenido una desencadenación y se ha modificado en diferentes versiones, pero como estaba instando Manuel anteriormente, pues la última que se hizo, por una parte u otra, sí le convino al Estado, porque también esto nos llevó a acatar dentro de lo que cabe, lo que establecía también la Corte Interamericana, fue más que nada como que para consolidar ambas partes. O sea, no solamente se iba a acatar lo que estaban imponiendo ellos, porque también debíamos respetar lo que decía la Constitución de nuestro país. Fíjate qué pasa, aquí hay que hacer una separación cronológica de los tiempos para poder entender el tema de la sentencia. Sí, porque fueron bastantes. En el año 2010, específicamente el 26 de enero, a las 10 de la mañana, tuvimos una nueva constitución. Y esa constitución, en el artículo 18, establece los respectos a la nacionalidad. Y en ese articulado actualmente establece que los hijos de extranjeros ilegales no pueden obtener la nacionalidad dominicana. Pero anterior a esa constitución teníamos el sistema que muy bien mencionaba Alejandra del ius solis y el ius sanguinis. Por tanto,
la sentencia deberá remitirse a partir del año 2010, no del año 1929, porque el principio de irretroactividad de la ley establece que la ley solamente puede surtir efectos retroactivos si beneficia a las personas. Y esos cientos de miles de dominicanos fueron beneficiados con el despojo de su nacionalidad. No fueron beneficiados. Y entiendo que tampoco el Estado fue beneficiado, que muchos han dicho que se ha reorganizado y se ha reorientado la política migratoria a partir de esa sentencia. Entiendo que no, porque al final se tuvo que gastar muchísimo dinero en un plan de regularización que hasta el día de hoy no hemos podido ver los resultados palpables del mismo porque todavía continúa surtiendo efectos. Entonces eso fue lo que pasó. El Tribunal Constitucional también se excedió en sus límites. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque las acciones de amparo solamente surte efectos relativos, o sea, entre la parte que lo interpone. Y el Tribunal Constitucional aplicó una figura que se denomina intercommunis, que es que toma el amparo para situaciones iguales, hacer un efecto irradiador entre todas las situaciones que tenían carácter igual, que no era beneficioso para los demás. Continuaremos dándole seguimiento a esta parte, pero ahora vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Seguimos con más aquí Hablando con Elías, nuestro tema de la noche, competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también hemos estado mencionando pues un caso que sucedió aquí en la República Dominicana, el cual llevaba años pues tratándose, pero finalmente en 2014 se dio como resultado la competencia inconstitucional, lo que interponía la Corte Interamericana. Continuando con la idea anterior, Manuel, que tú tenías, refiriéndote al caso de la legalización, que considerabas que el Estado no se ha reorganizado a pesar de la inversión y del tiempo que se ha dedicado a esto. Sí, fíjate, de lo que conversábamos era que el Tribunal Constitucional realmente excedió sus límites y muchos doctrinarios han llegado a establecer que la propia decisión del Tribunal Constitucional es inconstitucional. Y es inconstitucional porque vulnera muchísimos principios. En el año 2005, la República Dominicana fue condenada por un caso de 2 niñas, Dilce Yan y Violeta Bosico. Y fue precisamente condenada porque estos se negaban a darle la nacionalidad y también impedían el acceso al derecho a la educación. Y la Corte en ese momento estableció que la ilegalidad de un padre no se transmitía a sus hijos y segundo, que el derecho a la educación poco importa tu estado migratorio, tu condición social, tu condición política, de raza o nacionalidad, tienen que darte acceso a la educación porque es un derecho humano. Y como hablamos al principio, una de las características principales de los derechos humanos es que son inalienables. Que son inalienables. A mí me surge una incógnita con eso que tú has dicho. A un nivel escalonado, pudiéramos decir que entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es podríamos decir, es una instancia a la que pudiéramos acceder en el caso de que uno tenga un expediente o un caso que haya pasado por todas las instancias locales. Correcto. Uno de los requisitos esenciales para poder acceder a la Corte es precisamente que tú hayas agotado todas las vías internas. Si tú agotas todas las vías internas, si tú entiendes que todavía hay una violación a un derecho humano que tú tienes, un derecho fundamental, entonces tú puedes acceder a la Corte, independientemente de la decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional de declarar que ya no es competente, por lo que habíamos establecido. La competencia de la Corte solamente puede decidirla la Corte. Y si realmente creemos que sus efectos vinculantes a través de sus sentencias no nos sean oponibles, obligatoriamente debemos denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y hacerlo en el plazo que la propia Convención tiene establecido. Porque con las pruebas prudentes necesarias también, claro, para que se demuestre que el caso es de esa manera y que se ha estado trabajando. También otra situación que se dio y fue a principio de año era que la Corte Interamericana estaba diciendo que en el país pues no se daba el derecho de que la persona pudiera tener un matrimonio con la persona del mismo sexo, pero nuestra Constitución no establece una diferencia, o sea, sí se apoya el matrimonio entre hombre y mujer, pero no se dice que tampoco pueden tener no especifica sexo. Exactamente, no especifica sexo. Bueno, el tema es demasiado largo y tenemos mucho que abundar, pero lamentablemente hemos llegado al final de la noche. Esperamos invitarte nuevamente, Manuel, para que puedas concluir con otras ideas. Gracias por su sintonía y les esperamos la próxima vez. Gracias por venir. Muchísimas gracias.